Muy buenos días, amados oyentes, hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Clamo a nuestro Creador y Padre Yahweh para que Él te bendiga y que su propósito se cumpla en tu vida de una manera extraordinaria, así como solo Él lo sabe hacer. Le pido al Todopoderoso que esta palabra que estás a punto de escuchar no vuelva atrás vacía, sino que cumpla aquello para lo que va a ser enviada, porque su palabra es vida y es eterna. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Creador Yahweh. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Yahweh. Bien, queridos oyentes, recordarles que hoy continuaremos con la segunda parte del proyecto Entendiendo las Sagradas Escrituras bajo la dirección del Espíritu de Santidad. Bajo el tema Lo que Yahweh quiere mostrarnos a través del matrimonio, que es el tema que estamos tratando actualmente. Y en resumen de todo lo que vimos en la primera parte de este tema, quiero recordarles que finalizamos diciendo que Yahweh quiere que todo hombre y toda mujer que contrae matrimonio pueda entender a través de esa unión su alianza con su pueblo, Israel, que somos todos aquellos que hemos creído y confesado al Mesías como su Hijo y Redentor nuestro. Todas aquellas personas que confesamos con nuestras bocas que Yahshua, su Hijo amado, es el Redentor, es el Mesías, y lo creemos con nuestro corazón y empezamos a andar en sus mandamientos, somos parte del pueblo de Yahweh, somos Israel. Amén, porque es lo que dicen las escrituras. Somos injertados a su pueblo a través de la fe en su Hijo. Así que esa alianza, esa fidelidad que Yahweh desea que honremos, esa unión, esa intimidad, el uno al otro, internamente ligado, ese respeto que debe haber en el matrimonio, producto de ese amor fraternal que procede de él, esa integridad y sujeción el uno con el otro, y todo lo que conlleva un matrimonio afianzado en la fe. Todo esto es símbolo de la relación que nuestro Creador desea tener con su creación, con la humanidad, con su pueblo, pues para ello nos creó. Amén. Vimos que un matrimonio originalmente, como y para la función que Yahweh lo instituyó desde el principio, consiste en una alianza, en un pacto. Y digo originalmente porque fue lo que Yahweh instituyó desde el principio cuando creó al hombre y a la mujer como pareja, ¿verdad? Todo esto que hoy en día es entendido como matrimonio, es llevado a la práctica como matrimonio. Todo esto, desajustes que se ven en un matrimonio, todo esto ha sido distorsionado de lo que fue creado originalmente. Amén. Entonces decíamos que Yahweh lo instituyó desde el principio consciente, consiste en una alianza, perdón, es un pacto que hace un hombre y una mujer, recalco, un hombre y una mujer, porque dice la palabra en el libro de Génesis que varón y hembra los creó. No existe para Yahweh un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, porque es antinatural. Amén. Eso es otra distorsión de Satanás en el mundo, mm, otra consecuencia de que el pecado haya tomado parte en la humanidad. Pero no es algo original, no es algo natural, no es algo que Yahweh haya creado. La palabra es muy clara. Varón y hembra los creó. Yahweh hizo una compañera para su esposo, ¿verdad? Entonces, decíamos que es un pacto
que hace un hombre y una mujer que desean estar juntos. Eso es un matrimonio, porque lo primero que debe existir para que un pacto se lleve a cabo es la participación de dos partes que están de acuerdo en aceptar las condiciones expuestas de esa alianza, ¿verdad? Porque tienen que haber dos partes y tienen que haber unas condiciones, unos votos, ¿verdad? En los que se afiance esa alianza. Por ejemplo, cuando el mediador o el que lleva a cabo la ceremonia pregunta a las partes si están de acuerdo o aceptan a esta persona como su compañero o compañera en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en las riquezas o en la pobreza, esa persona expresa su acuerdo o desacuerdo. Obviamente, si hay un desacuerdo, la alianza o el pacto no se da. Pero habéis visto los votos, hay unos votos, ¿verdad? Que hay que estar de acuerdo con ellos o no. Pero si es lo contrario y esa parte y ambas partes están de acuerdo con los requisitos, con los requisitos de esa alianza, entonces la unión se lleva a cabo y todo es felicidad, porque ha sido un pacto de amor, de acuerdo y voluntariamente, o sea, de mutuo acuerdo, por las dos partes. Y es así como lo hizo nuestro Padre Creador con su pueblo al principio de los tiempos en el monte Sinaí. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, ¿verdad? Tras expresarle los votos de la alianza que conlleva que su pueblo estuviera ligadamente a él. Estos requisitos fueron los 10 mandamientos. El pueblo debía estar de acuerdo en cumplir estos votos por los cuales se debería de haber regido esa relación, ¿verdad? Entre Yahweh, el Creador, y su pueblo. La base de esa unión debían ser los 10 mandamientos. Este pueblo en un principio aceptó estas condiciones, que era cumplir los mandamientos de la otra parte, que era Yahweh su creador. Pero en un momento determinado dejaron de cumplir con su palabra, con su parte, lo cual llevó a un divorcio de las dos partes que permanecían unidas a través de estos votos matrimoniales que son los 10 mandamientos. Desde que el pueblo dejó de cumplir estos votos, entonces hubo ahí una separación, ¿no? Se rompió la alianza, porque cuando una de las dos partes incumple estos votos, por lo cual son unidas las dos partes, estos votos que unen las dos partes, entonces hay aquí un desacuerdo. ¿Amén? Fue entonces cuando el pueblo se alejó de Yahweh y decidió vivir alejado de él, sufriendo así las consecuencias de esta violación. Porque cuando se viola un pacto, eso acarrea dolorosas consecuencias, hermano mío. Si no, reflexione usted acerca de todo lo que conlleva el proceso hoy en día de la mayoría de los divorcios matrimoniales. Y es por ello que Yahweh no está de acuerdo con el divorcio, porque Yahweh no quiere que su creación sufra. Pero este es otro tema que trataremos más adelante, ¿verdad? Hoy estamos viendo el tema de lo que Yahweh quiere mostrarnos a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la unión, ¿verdad? Cuando se celebra un matrimonio creyente, la base de esa unión es la palabra de Yahweh y esta consiste en el amor, el respeto, la tolerancia, el orden, la sujeción y el propósito de una vida juntos en servicio a Yahweh, nuestro Creador. Esa palabra por la que este matrimonio se rige son los 10 mandamientos, sus leyes y sus decretos, porque todo lo que nuestro Creador crea
lo hace con la intención de que esto perdure para siempre, que esto permanezca, ya que Él es eterno. Todo lo que Él crea lo hace con la intención de que dure eternamente. Pero el egoísmo, la maldad y la vanagloria del ser humano hace que esto termine en desgracia, fuera de la gracia de Yahweh. Cuando algo está en desgracia, está fuera de la gracia, de la aprobación y del favor de Yahweh, fuera de su cobertura. ¿Y qué hay? ¿Qué nos podemos encontrar fuera de su gracia? Dolor, maldición. ¿Mm? Entonces, cuando estamos en desgracia, estamos fuera de la gracia de Yahweh en maldición. Y esto es dolor, vergüenza, aflicción, muerte. ¿Mm? Dados estos detalles, continuaremos con la cita bíblica de Primera de Pedro que estuvimos viendo, analizando en la primera parte de este interesante tema. Primera de Pedro 3, del versículo 1 al 7. ¿Mm? Y habíamos quedado en ver el versículo 7. Amén. Y dice lo siguiente. Esposos, de la misma manera, vivan con ellas, o sea, con sus esposas, con comprensión, honrando a la esposa como a vaso más frágil, y como a coherederas del favor inmerecido, quédese con esta palabra, favor inmerecido, vaso más frágil, comprensión de la vida para que sus oraciones no tengan obstáculos. Repito, esposos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, honrando a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas del favor inmerecido de la vida, para que sus oraciones no tengan obstáculo. Y subrayamos esta parte que dice, de la misma manera que lo hacen las esposas, los esposos vivan con ella con comprensión. ¿Mm? Y que sean tratadas como vaso más frágil. ¿Qué quiere decir más frágil? Pues que tanto el hombre y la mujer delante de Yahweh son muy frágiles. ¿Mm? Son como vasos frágiles que en cualquier momento se pueden quebrar. Somos vasijas de barro en sus manos, cuyo valor nos lo da el Padre. Cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y cuando hay un corazón dispuesto. Dicho esto, entonces la mujer es un poco más frágil, porque dice que seamos tratadas por nuestros esposos como vaso más frágil. Hay aquí una diferencia entre la fragilidad del hombre y la fragilidad de la mujer. Entonces, ¿de qué manera lo hacen las esposas? ¿De qué manera deben las esposas comportarse con el marido? Sí, porque dice que de la misma manera que lo hacen las esposas, vivan los hombres con ellas con comprensión. Bueno, pues esto lo vimos en la primera parte del tema, así que le invito a verla para que pueda seguir un hilo conductor y entender mejor esta segunda parte. Entonces, ojo, los esposos vivan con sus esposas con comprensión. Esto quiere decir que en ocasiones la mujer como esposa necesita la comprensión del marido. Sí, porque como veremos más adelante, el hombre fue creado con ciertas características que la mujer no posee, así como la mujer posee ciertas habilidades y capacidades que el hombre tampoco posee. Pero esto se debe a los distintos propósitos que Elohim creó a cada uno de ellos. Entonces, sus características biológicas son diferentes y hemos estado hablando espiritualmente, según la palabra, de que la fragilidad del hombre y la mujer
son diferentes. Hay cierta diferencia entre esas fragilidades que como humanos poseemos, pero que la de la mujer es aún mayor. ¿Mm? Es por ello que la mujer y el hombre reaccionan, sobre todo emocionalmente, de maneras diferentes, porque hay ciertas características biológicas diferentes entre el hombre y la mujer, sobre todo emocionalmente. Afrontan las dificultades de diferentes maneras. Y es ahí, en esta área, donde quizás el marido deba ser comprensivo con su esposa. Pero el hombre y la mujer, cuya base de su matrimonio, de su unión, es la palabra de Elohim, ya debe saber o conocer cada una de su función. Y es aquí donde cada uno debe conocerse mutuamente y aceptarse el uno al otro y tolerarse, comprendiendo ambos sus diferencias biológicas, tales como sus diferencias emocionales, físicas, etcétera. Amén. Cada hombre y mujer de Yahweh debe conocer su propósito, debe conocer su lugar, debe conocer su fragilidad o la diferencia de estas. Hay ocasiones en las que el matrimonio, en las que el marido, perdón, debe comprender o tener más en cuenta, escuche bien esto, la causa o lo que lleva a su compañero o compañera a actuar de una determinada manera. No, o sea, que la forma en la que ha actuado en ese momento. Hace unos días atrás yo estuve viendo una película de una pareja. Esta pareja ya era una pareja madura. Él era militar y ella pues era la esposa de un militar, ¿no? Y ese era su deber, era hacer como ayuda de su esposo, fortalecerle en los momentos de debilidades, de guerra, esperar, orando en su casa con angustia el regreso de su esposo, si es que no le mataban en la guerra y demás, cuidar de su hijo. Y esta pareja habían perdido a su hijo en la guerra también, ya prácticamente saliendo de la adolescencia, un joven mayor de 18 años. Ustedes saben que en Estados Unidos, pues ya cuando un joven cumple la mayoría de edad, tiene que servir al ejército. Entonces, este joven, nada más empezar a servir, falleció en la guerra. Pues esta madre llevaba ese dolor internamente y constante dentro de ella. ¿Qué pasó? Que ella pues cambió su carácter. ¿Por qué? Porque ella parecía ser fuerte, ¿no? Había puesto una coraza en su carácter para cubrir, para tapar de alguna manera ese dolor y esa debilidad que ella sentía por dentro por la pérdida de su hijo no superada. Entonces ella parecía ser muy fuerte, muy correcta, muy ordenada, muy exigente con todas las cosas y con todo el mundo. Y esta mujer parecía no encajar dentro de las demás esposas de los militares, ¿no? De los demás militares. Y había una base donde ellos vivían, convivían, una base militar, y cuando sus esposos se iban a la guerra, ellas pasaban el tiempo haciendo cosas juntas, distrayendo sus mentes para no pensar mientras estaban sus maridos en la guerra expuestos a morir, ¿no? Y hacían actividades y tal. Y bueno, pues crearon un coro y empezaron a ensayar, a cantar y a hacer cosas juntas para distraer sus mentes. Y esta mujer parecía no encajar en este grupo de mujeres porque había puesto una coraza, una dureza en su corazón para no desbordarse, para no mostrar esa debilidad que a solas tenía, ¿no? Por la muerte de su hijo. Y bueno, pues para no hacerle el cuento más largo, lo que me impactó de esta mujer es que su esposo, su marido, cuando regresó de la guerra herido,
resultó herido, fue hospitalizado y bueno, no fue de gravedad. Y, y bueno, pues cuando el esposo salió del hospital, regresó a casa, vio cierta dureza en ella, vio cierto comportamiento que no era adecuado, ¿verdad? Pero él la trató como a vaso más frágil, él se acercaba a ella, le acariciaba, le intentaba comprender el porqué de su actuación y no miraba el comportamiento. No era de estos hombres que empezaba a reprochar, empezaba a preguntar por qué te comportas así o daba lugar a confrontación y a discusión entre ellos. No. Él entendía que su esposa estaba triste por la muerte de su hijo, de que no la había superado, de que era una buena mujer y una buena compañera y una buena madre, pero que estaba herida, ¿verdad? Y él, en vez de juzgarla, de ser egoísta y mirar por sí mismo, lo que hizo fue ver más allá e intentar buscar la forma de hacer que su esposa aceptara lo que pasó y lo superase. Empezó a apoyarla con el curso de cántico, empezó a hacerle ver quizás de una manera muy dulce y cariñosa su comportamiento con las demás mujeres para que pudiese encajar, para que pudiese ocupar su mente de verdad y olvidar y superar la muerte de su hijo. Y así fue finalmente. La mujer encajó, el hombre, pero lo logró con el apoyo, la comprensión de su esposo que en ese momento ella necesitaba. De no haber sido así, esto no hubiera sido posible. Amén. Entonces quiero animar a los esposos en esta hora que sean comprensivos con sus mujeres, en que en ocasiones no miren las acciones de sus esposas, sino que intenten comprender el porqué de estas acciones, en qué pueden ayudarla, cómo y de qué manera, y recordarles que siempre la base de todo en nuestro Mashiach es el amor. Amén. El amor. Entonces, decíamos que un hombre y una mujer sabios en Yahweh sabe actuar de este modo, orando, intercediendo por su compañero o compañera y velando por su bienestar como si del suyo propio se tratara. Sí, es así como nos dice la palabra, o acaso no dice la palabra que son un mismo cuerpo y una sola carne. Eso también lo vimos en Génesis, en el tema anterior. De esta manera, los esposos honran a sus esposas como vaso más frágil, fragilidad emocional o física, cuando se requiera, cuando la necesite, y como coheredera del favor inmerecido de la vida. ¿Por qué menciona aquí el apóstol Pedro un favor inmerecido? Eva, al igual que el hombre, desobedeció, merecía la muerte, y toda mujer hemos heredado a través de ella esa maldición de la que el Mashiach, nuestro Redentor, nos libra. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. No hay remisión de pecados sin sangre. Pero en la misericordia de nuestro Padre y Creador Yahweh, a través de la paga de ese pecado, tras la muerte de su único Hijo, el Mesías, hemos tenido el favor de la vida, como dicen las Escrituras. Y finalmente este versículo termina diciendo que existe una razón especial para que el hombre se comporte con comprensión y trate a su mujer como vaso más frágil. Según hemos estado viendo en las Escrituras, preste mucha atención, hombre que me escucha. Y esa razón por la que usted debe de tratar a su mujer con comprensión y como vaso más frágil y como coheredera del favor de el Mesías es para que sus oraciones no tengan obstáculos. Subraya esa palabra, hermano o amigo que me escucha. El hombre que no trata bien a su esposa, si alguna vez ora, sus oraciones no llegan al trono de nuestro Elohim, por lo que tampoco serán contestadas.
La mujer es tu ayuda idónea, hombre que me escucha. Cuídala y hónrala para que tus oraciones sean contestadas. Para no hacerles el mensaje tan largo, hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuaremos en la tercera parte con este mismo mensaje y veremos el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, veremos el versículo 3 y veremos el 7, del 7 al 11. Espero, amigo y hermano mío, que haya sido este mensaje de gran bendición para tu vida. Y si deseas bendecir a otros como has sido bendecido, de la misma manera que tú has sido bendecido, comparte este mensaje lo más que pueda, a la mayor cantidad de personas posible que desees bendecir. Dale like y suscríbete a este canal. Activa la campanita para que estés al día de esta palabra que el Espíritu de Santidad nos está dando para que sea de bendición para todas las naciones en esta tierra, para que su reino se extienda, porque debemos de ser colaboradores de la extensión de la palabra de Yahweh en esta tierra. Somos embajadores del reino de los cielos y como tales debemos de actuar, representar su reino y hablar de él como lo hizo nuestro Salvador Yahoshua en lo que estuvo en esta tierra. Que Yahweh me los bendiga y me los guarde grandemente. Shalom, shalom.